Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Gracias por sintonizar y de nuevo pidiéndole que nos ayude a que estos programas lleguen a más personas, no solamente dándonos un like, sino compartiéndolo para que aparezca en su muro, ya sea en Facebook o en YouTube. Estamos como Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos abreviado EEUU. Muy bien, pues seguimos con el repaso de la historia, 2500 años de historia mundial y la historia de México en sus 4 transformaciones. Nos encontramos en la tercera, la revolución, y estamos analizando las presidencias de todos los presidentes que gobernaron desde la revolución en adelante. Nos encontramos con Carlos Salinas de Gortari. En esta ocasión vamos a mencionar que ya desde de la Madrid, Miguel de la Madrid, se comienza el periodo a nivel mundial, no solo obviamente en México, de lo que se conoce como el neoliberalismo. Si bien vamos a hacer alusión, a hablar bastante de ese tema, pero en un futuro vamos a tratar temas concretamente, solo un tema para explicarlo mejor. Entonces, estamos pues en Carlos Salinas de Gortari, vamos a ver su presidencia. Recordemos que ya desde, a él se le conoce como el padre del neoliberalismo en México, pero sí sabemos que ya desde de la Madrid ya empezaba a ver, ya se empezaban a tomar acciones en torno a ¿cómo diríamos? Suceso mundial, el liberalismo. Y ya, como repito, entraremos poco a poco en todos esos detalles. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos para ustedes, lo que hemos preparado. Vamos entonces a entrar en materia sobre el tema de hoy. De nuevo, es la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Es el programa número 37 abordando la historia de México. Muy bien. Entonces, aquí tiene usted en pantalla los presidentes que hemos abarcado. Ya estaríamos hablando desde Madero, Carranza, Obregón, etcétera, y hasta de la Madrid, y en esta ocasión Carlos Salinas de Gortari. Nació en 1948, acá a 2026 él todavía vive, y gobernó de 1988 a 1994, obviamente 6 años. Y ya nos estamos acercando, ¿verdad? Ya nos estamos acercando al presente y es cuando vamos a abordar temas más concretos. Muy bien. Vamos a hablar del nacimiento y preparación de Carlos Salinas de Gortari. Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de su época. Esto lo pongo en letras diferentes. Su familia se encargó de guardar con extremo celo un delicado episodio de su infancia. Mientras jugaba a la guerra, entre comillas, los niños Gustavo Zapata Rodríguez, Raúl y Carlos Salinas, de 8, 5 y 4 años de edad respectivamente, le dispararon con un rifle calibre 22 a una jovencita llamada Manuela, de 12 años, trabajadora doméstica de los Salinas, y la asesinaron. Es un detalle que al parecer hay suficiente evidencia para decir que sí fue cierto. Carlos Salinas de Gortari estudió la primaria en la escuela Abraham Lincoln. Es muy interesante porque cuando se habla del neoliberalismo, es un concepto pues británico y estadounidense, Thatcher, Reagan, y aquí todo esto hay un vínculo, ¿no? Qué interesante que Carlos Salinas estudió en una escuela con el nombre de Abraham Lincoln. La secundaria número 3, Héroes de Chapultepec, y el bachillerato en el plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, con sede del antiguo colegio de San Lidefonso, y luego en un periodo de 3 años obtuvo la licenciatura en Economía por la UNAM, cuando Ifigenia Martínez dirigía la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía, en 1970. Continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, interesante, donde obtuvo la maestría en Administración Pública en 1973, la maestría en Economía Política en el 76 y el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. Ya de regreso en México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En esa época era evidente su interés por los problemas del campo mexicano. En 1982 publicó con el Fondo de Cultura Económica un estudio escrito en 1979 llamado Producción y Participación Política en el Campo. En 1982 su profesor en la UNAM de la Madrid, qué interesante, fue su profesor, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Trabajó como profesor auxiliar de estadística en la UNAM y a partir de 1976 enseñó las asignaturas de Finanzas Públicas y Política Fiscal en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Fue deportista consumado y practicante de la hípica.
El joven obtuvo, deportista consumado y practicante de la hípica, el joven obtuvo la medalla de plata en los sextos Juegos Panamericanos celebrados en Cali, Colombia, en 1971, como integrante del equipo de equitación mexicano. Postulación a la presidencia y elecciones. Carlos Salinas fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI en octubre de 1987. Ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente en México, en las que ocurrieron diversas irregularidades y claroscuros, creo que se dice claroscuros, que hasta la fecha no se han esclarecido. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988. Luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio una candidatura de oposición, la de Cuauhtémoc Cárdenas, con una posibilidad real de asumir la presidencia de la República. La noche de la elección, el flujo de los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz se interrumpió en el sistema de cómputo utilizado para el escrutinio. A las 20 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra, denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección, se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento por la forma de la elección. El resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas, 31% para Cuauhtémoc Cárdenas y 17% para Manuel Cloutier. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados declaró la validez y legitimidad de las elecciones y se otorgó el triunfo a Carlos Salinas de Gortari como presidente constitucional en septiembre de 1988. La declaratoria se publicó el 13 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue la última elección presidencial calificada por el Poder Legislativo. Las boletas de votación que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías se destruyeron en 1992 por decisión de la Cámara de Diputados, controlada por el PRI y con el apoyo del coordinador parlamentario del PAN, Diego Fernández de Ceballos. En años posteriores, miembros del PRI como Miguel de la Madrid y Beatriz Paredes Rangel reconocieron algunas de las irregularidades. El país que le heredó de la Madrid. Carlos Salinas heredó de Miguel de la Madrid una economía en transición al neoliberalismo, marcada por una severa crisis de deuda, alta inflación y una estructura estatal cerrada. Recibió un país que iniciaba la apertura comercial, la privatización de empresas paraestatales y la necesidad de estabilizar los precios. ¿Qué les parece todo esto? Impresionante. De la Madrid comenzó la reducción del tamaño del Estado, cimentando las políticas que Salinas aceleraría, profundizaría y que conducirían hacia un modelo de libre mercado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reducción de la deuda. En 1982, el pago anual de intereses de la deuda externa de México era de 14,000 millones de dólares. Entre 1983 y el 88 se destinó casi el 7% del PIB para su pago. El monto de lo destinado era casi el equivalente a lo necesario para salud y educación en todo el país. Interesante. El monto de lo destinado era casi el equivalente a lo necesario para salud y educación en todo el país. Al inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda era de 45% del PIB, lo cual hacía necesaria una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el FMI, con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido y de otros países y con bancos comerciales en 1992, se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda se disminuyó a 20,000 millones de dólares. La deuda total, externa e interna, descendió de 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994 y los pagos de intereses pasaron del 17% del PIB a 9,8% en 1994. Liberalismo social. El sexenio de Salinas marcó un parteaguas respecto de las gestiones priistas previas, en especial las de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, en la medida que rompió con el discurso y la ideología del nacionalismo revolucionario, que todavía con Miguel de la Madrid trató de presentarse como el soporte ideológico del priismo. Importante párrafo. Salinas adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de liberalismo social, que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. En este sentido, Salinas pronunció una serie de discursos durante 1991 y 1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas. En un sentido, la que puso punto final a la reforma agraria,
concebida ya desde tiempos de Luis Echevarría Álvarez, y esto más como un instrumento de control social que como una efectiva solución de problemas en el agro mexicano. Formó parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, específicamente la católica, aunque en este punto es donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación del juarismo propuesta por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno. Salinas se inspiró para articular su propio concepto de liberalismo social en los trabajos de Jesús Reyes Heroles, Otto Granados Roldán, director de comunicación social durante los primeros años de su gestión, y José Francisco Ruiz Macieu, quien jugó un papel clave en la reforma de las relaciones Iglesia-Estado en México. Pese a su intento por deslindarse del neoliberalismo, en su libro La década perdida de 2008, Miguel de la Madrid y él son considerados los padres del neoliberalismo en México. Privatizaciones. Hacia 1984 el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, así como de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas. Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobreevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México, Telmex. La sobreevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No solo esto, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, con un alto componente de protección a la industria nacional, las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia. Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en 1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo, decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que habían heredado de sus predecesores, que había heredado de sus predecesores. Todas estas empresas operaban con déficit, por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenidos por medio de deuda, excedente petrolero o en los peores momentos del periodo 1970 al 82 por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982 el déficit público primario fuera de más de 10% del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70% de este déficit provenía del sector paraestatal. Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23 mil millones de dólares, los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna. En 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%. Esto dio por resultado una disminución de los pagos de intereses y logró un crecimiento en el gasto social. Privatización de Telmex. En 1990 Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, al servicio prestado por la empresa, era motivo, leemos de nuevo. En 1990 Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público. El servicio prestado por la empresa era motivo de disputas, como se observa en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas, de cada 10 hogares, 8 no tenía teléfono y había hasta 1 millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos. La venta fue hecha a través de una subasta pública, a pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex. Uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas. Es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim.
por lo que este fue declarado ganador. Esta privatización permitió la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años, el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6,350 a 21,263. Los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo el país y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes de México. Privatización de la banca. La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados en 1990 por ambas cámaras. La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Telmex, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. En este proceso, 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se pretendía descentralizar y democratizar el capital, con el argumento de una mayor competencia, ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. Sin embargo, hoy en día alrededor del 80% de la banca es extranjera y se ha concentrado en pocas manos, lo que es consecuencia de las decisiones de Salinas y de sus sucesores en la presidencia de la República. Tratado de Libre Comercio. A finales de los 80 cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la dictadura de Augusto Pinochet y la invasión de Estados Unidos a Panamá. Fue también un momento en el que los procesos de globalización de los mercados se intensificaron. Además, Estados Unidos había concluido con éxito años antes un acuerdo comercial con Canadá que eliminó los aranceles y tarifas entre ambos países. Europa, por su parte, avanzaba a grandes pasos en la consolidación de lo que originalmente fue una zona de libre comercio hasta dar forma a la actual Unión Europea. La administración Salinas estimó que México debía redefinir los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales y redefinir las hipótesis que habían servido desde la década de los 30 como soporte para el desarrollo de la economía mexicana, y así Salinas inició consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial originalmente pactado por estos últimos. Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC, iniciaron en 1990 y continuaron durante los siguientes 3 años. No solo eso, sobrevivieron a la derrota del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 1992. Triunfa el demócrata Bill Clinton y el TLCAN entró en vigor y se creó así la que hasta ese entonces era la zona de libre comercio más grande en el mundo. El TLCAN ha tenido efectos mixtos, resultados notables en materia de comercio e inversiones extranjeras, pero no en empleo y salarios, de lo que se deduce que ha fomentado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Reforma agraria. El artículo 27 de la Constitución vigente en 1988 establecía que el gobierno estaba obligado a dar tierra a todo el que la solicitara. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población en las zonas rurales era mayor del que se había registrado en toda la historia previa de México, gracias a una serie de avances en medicina básica. En segundo lugar, la calidad de las tierras en México es desigual, pues buena parte del territorio nacional no cuenta con irrigación suficiente para mantener una agricultura comercial. Finalmente, los sectores industrial y de servicios no estaban en condiciones de absorber los excedentes de mano de obra que el crecimiento de la población rural generaba. Hacia finales de los 70 era claro que la capacidad del gobierno federal para dotar de tierras a quienes las demandaran era limitada y que, además, al hacerlo se había facilitado la constitución de poderes grupos. Al hacerlo se había facilitado la constitución de la constitución de poderosos grupos políticos que traficaban con la necesidad de las tierras. El gobierno de Luis Echeverría, sin embargo, optó por mantener la ilusión de la reforma agraria, elevando al antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la DAC, al rango de Secretaría de Estado, al tiempo que decidía intervenir las propiedades de algunas de las más exitosas agroindustrias del país con la promesa de distribuir esas tierras. Ante esta realidad, Carlos Salinas de Gortari señaló que era necesario terminar con el reparto masivo de tierras. En su primer informe dijo, se abre cita, el reparto masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo, se cierra cita. Declaración que inició un ambicioso programa de reformas constitucionales y legales que culminaron cuando el 1 de noviembre de 1991 Salinas anunciaba durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria a fin de hacer posible la venta de los ejidos.
Luego de intensos debates que simbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado en 1991. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente. Otra área de su gestión: relación Iglesia-Estado. Parte del legado de la administración Salinas en la reforma es la reforma de la relación Estado-Iglesia que él promovió. La reforma fue consecuencia de una serie de cambios culturales y políticos que hicieron inaplicable la letra o el espíritu de la legislación vigente en México hasta 1992 en materia de relaciones Estado-Iglesia. Las visitas de Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió en un importante promotor de severas críticas al carácter autoritario del régimen político vigente en México. Durante los 80s, la Iglesia, en particular líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que alcanzaron un punto álgido cuando en 1986, en el contexto de las elecciones locales en el estado de Chihuahua, los obispos de ese estado amenazaron con organizar, como durante la Guerra Cristera, una huelga de cultos. La huelga fue impedida por la intervención del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, pero evidenció, por una parte, la incapacidad del Estado para subordinar a la Iglesia y, por la otra, los severos problemas de legitimidad que el régimen enfrentaba. Salinas advirtió la dimensión del reto planteado por la Iglesia Salinas advirtió la dimensión del reto planteado por la Iglesia y fue así que inició una política de acercamiento que incluyó, primero, como candidato presidencial, una serie de visitas a los obispos mexicanos en sus lugares de origen. Después de la elección, la Iglesia ofreció a Salinas un gesto simbólico cuando 3 prelados, Ernesto Corripio Ahumada, Genaro Alamilla Arteaga y Girolamo Prigione, acudieron a la toma de posesión de Salinas. A partir de ahí, se iniciaron una serie de acercamientos y negociaciones que culminaron en 1992. Fue en ese año que el PRI presentó una iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución. Las reformas, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso, electos por los 3 principales partidos políticos de México, PRI, PAN y PRD, modificaron de manera radical los términos de la relación con las iglesias, especialmente con la católica. El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, después de más de un siglo de interrupción, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, para dar paso a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-Iglesias. Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Santo Padre Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado Vaticano durante la tercera visita a México del pontífice en el estado de Yucatán en 1993. La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados ministros de culto, que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce su derecho a ser votados e impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos. Salinas ha expresado en fechas recientes su insatisfacción con los resultados de la reforma, aunque nunca ofrece detalles del por qué. Algunos observadores de la política mexicana estiman que se trata de una manera de admitir errores y evitar aparecer como intransigente ante la opinión pública del país que le reclama la inestabilidad con la que desarrolló algunas de sus políticas y, sobre todo, el descuido que él mismo admite tuvo al permitir que su hermano Raúl violara flagrantemente las leyes del país. Programa Nacional Solidaridad y Desigualdad. En diciembre de 1988 se puso en marcha el programa Solidaridad como primera acción de gobierno que trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados. Para lograr este proyecto no solo era necesario el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de la población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social. El programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con Patricio Cherinos Calero como titular, y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo. Y en 1992 pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Desarrollo Social, con Luis Donaldo Colosio como titular. Durante 6 años se invirtieron el equivalente a casi 18,000 millones de dólares, de los cuales el 67% fue de recursos federales y el resto de gobiernos locales e inclusive de los propios participantes.
Las tareas realizadas fueron diversas, entre las cuales se pueden destacar la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la organización de la población para introducir agua potable a sus comunidades, la introducción de servicio eléctrico en miles de comunidades rurales, la rehabilitación y construcción de diversos hospitales, la pavimentación de colonias populares, la entrega de más de 2 millones de escrituras y títulos de propiedad en zonas irregulares, más de 1 millón de créditos a la palabra a campesinos, la construcción de más de 20,000 kilómetros de caminos rurales, así como la reconstrucción de 15,000 kilómetros de carreteras, la instalación de más de 14,000 tiendas de abasto comunitario. Sin embargo, en términos generales, la desigualdad entre los más favorecidos y los menos favorecidos se disparó durante el sexenio de Salinas. En 1991, el país tenía a 2 hombres con una fortuna superior a los 1,000 millones de dólares en la lista de Forbes. En 1994, al final del sexenio de Salinas, ya eran 24. Y el más acaudalado de todos era Slim, beneficiario de la controvertida privatización de Telmex. Los siguientes presidentes le dieron continuidad a estos programas con algunas modificaciones. En el sexenio de Ernesto Zedillo se le agregó el concepto de Progresa. En los sexenios de Fox y Calderón, Oportunidades. Y Prospera en 2014 con la presidencia de Enrique Peña Nieto. Levantamiento armado del EZLN en Chiapas. En enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, de forma sorpresiva y sin una declaración previa, inicia una insurrección armada en el estado de Chiapas, conocida como Levantamiento Zapatista. Producidas las ocupaciones, emiten la Declaración de la Selva Lacandona, por la que declaran la guerra al gobierno mexicano y piden, se cita, trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, se cierra cita. En las primeras horas del Año Nuevo, los rebeldes atacan y consiguen ocupar las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán y Chanal. La 31 zona militar atacó en un combate que duró más de 10 horas, a pesar de que el comandante militar, el general Gastón Menchaca Arias, había concedido el día franco a varios integrantes de sus tropas con motivo del Año Nuevo. El EZLN no consiguió su objetivo y se replegó selva adentro. Al mismo tiempo se llevaría a cabo la batalla de Ocosingo, una de las batallas más sangrientas de aquellos primeros días de enfrentamientos. Según fuentes gubernamentales, el Ejército Federal combatiría al EZLN con la instrucción de cuidar a la población civil. En una de estas acciones resulta muerto el subcomandante insurgente Pedro, jefe del Estado Mayor del EZLN. El día 3, los rebeldes capturan al general Absalón Castellanos Domínguez, ex gobernador de Chiapas, y para el 4 de enero el ejército ya tenía el control total de Ocosingo y las demás cabeceras municipales que el EZLN había tomado. Durante los siguientes 8 días, la capacidad de ataque del EZLN era casi nula. Los informes castrenses confirmaban la derrota del EZLN a manos del Ejército Federal y su fracaso respecto a la primera declaración de la Selva Lacandona en cuanto a marchar hasta la Ciudad de México, ya que militarmente los rebeldes no tuvieron oportunidad de ir más allá de los municipios inicialmente tomados. El ataque de los subversivos se cobra en balance de 57 muertos y 40 heridos. Tras la sorpresa inicial, el presidente Salinas de Gortari dirige un primer mensaje a la nación el 6 de enero, en el que negó que se tratara de un alzamiento indígena y ofreciendo perdón a quienes depusieran las armas. Desde el gobierno se acusa al EZLN de recibir apoyo extranjero, mientras que el EZLN emite un comunicado en el que rechaza esas acusaciones y denuncia abusos de los militares que combaten contra ellos. No habiendo alcanzado sus objetivos y ante la respuesta militar, los rebeldes reaccionan en un primer momento y buscan una salida negociada y proponen al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Rigoberta Menchú y al periodista Julio Scherer como mediadores del diálogo. Días después, establecen requisitos que debería cumplir la comisión negociadora. El gobierno responde nombrando el día 10 de enero a Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, a la vez que ofrece al EZLN paz con justicia y democracia. El EZLN prosigue con su actividad guerrillera y el día 8 hostiga mediante disparos las instalaciones del cuartel general de la zona 31, de la 31 zona militar, San Cristóbal de las Casas. Se registran atentados contra torres de abastecimiento eléctrico y contra un gasoducto de petróleos mexicanos. También presuntos zapatistas derriban 2 torres de abastecimiento eléctrico en los estados de Puebla y Michoacán y al día siguiente estalla un coche bomba en la capital mexicana. Además, grupos simpatizantes a los zapatistas arrojan una bomba en el Palacio Municipal de Acapulco.
Después estalla un coche bomba cerca de un campo militar en el Estado de México, Hidalgo y la capital mexicana, respectivamente. Los rebeldes advierten de más posibles atentados en la capital mexicana. El día 12 de enero, el presidente Salinas ordena un alto al fuego unilateral del ejército en Chiapas como primer paso para iniciar el diálogo y envía a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de ley de amnistía general. En ese momento, los enfrentamientos motivados por la insurrección habían causado 108 muertos, según datos oficiales, mientras el subcomandante insurgente Marcos afirmaría años después que 46 rebeldes fueron muertos durante los 12 días de combates entre la guerrilla y el ejército mexicano en enero de 1994. En el ámbito político, el 18 de enero se produce la renuncia del gobernador interino de Chiapas, Elmar Setzer, que es sustituido por Javier López Moreno, y el EZLN, que había aceptado a Manuel Camacho como comisionado de paz, propone una agenda de 4 puntos para negociar y establece, con un comunicado, la agenda para iniciar la negociación. Los rebeldes también anuncian intenciones de intercambiar al exgobernador secuestrado por prisioneros zapatistas. Camacho Solís acepta la propuesta. Unas 70,000 personas marchan en la Ciudad de México a favor de la paz. Justo un mes de haber comenzado su insurrección, el EZLN hace un llamado a los indígenas de Guerrero para que no les dejen solos. También llaman a organizaciones no gubernamentales a formar un cinturón de paz en torno al diálogo. La Cruz Roja, la sociedad civil y la policía militar instalan cinturones para resguardar las negociaciones, mientras van llegando a San Cristóbal de las Casas 19 delegados zapatistas para participar en las jornadas por la paz y la reconciliación, iniciándose las primeras conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal el 16 de febrero. El 1 de marzo, el EZLN presenta al gobierno salinista una lista con sus demandas y este propone cambios políticos ordenados en el marco de la ley. El diálogo termina el 22 sin acuerdos. Los zapatistas anuncian una consulta para revisar el documento gubernamental entre sus comunidades indígenas y de sus bases de apoyo, a la vez que restringen el acceso de la prensa a la zona de conflicto. Pero la crisis política terminó por hacerse manifiesta y en la tarde del 23 de marzo, el candidato priista a la presidencia de la República, el exsecretario de Desarrollo Social durante el sexenio salinista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sería asesinado en Lomas Taurinas, una colonia de la ciudad de Tijuana, al norte de México. Las circunstancias del asesinato dieron lugar a sospechas de la complicidad de algunos altos mandos políticos y militares e incluso de la misma oficina presidencial. Para mediados de 1994, el Ejército Federal tenía apostados, según los cálculos más conservadores, 12,000 efectivos y centenares de retenes y bases de operaciones militares. La opinión pública pensaba que de un momento a otro se firmaría la paz. El gobierno fue recuperando parte del control político de la situación a pesar de las acusaciones de estar militarizando la llamada zona de conflicto y de extender la presencia castrense a lo largo y ancho del territorio nacional, de modo que no se veía ningún obstáculo serio para la realización de las elecciones federales de ese año. El EZLN, por su parte, en febrero había comenzado los diálogos de Catedral en un esfuerzo para la paz, brindando posteriormente informes, siendo percibido todo esto como importantes acciones hasta ese momento. En la Catedral de la Paz, los zapatistas, el comisionado Manuel Camacho y el obispo Samuel Ruiz rinden tributo a la bandera nacional. El 10 de junio, el EZLN emite la segunda declaración de la guerra de la selva lacandona, en la que propone, entre otras cosas, replantear el problema del poder, libertad y justicia para que nazca una nueva cultura política dentro de los partidos del país. 2 días después da a conocer el resultado de su consulta y rechaza las propuestas gubernamentales, lo que provoca la renuncia de Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas, a la vez que acusa al candidato presidencial del partido oficialista PRI, Ernesto Zedillo, de sabotear las negociaciones. Jorge Madrazo es nombrado en su lugar. El 6 de agosto, convocada por el EZLN, se inicia en San Cristóbal de las Casas la Convención Nacional Demócrata CND, por sus siglas en inglés, Nacional Soberana y Revolucionaria, entre comillas, cuya apuesta a mediano plazo sería la instauración de un gobierno de transición y la conformación de un nuevo constituyente que a su vez redactaría una nueva Carta Magna que finalizaría 3 días después en la localidad de Guadalupe Tepeyac, en Ocosingo, Chiapas. Sin embargo, la CND se vería desmovilizada luego de las elecciones federales de 1994 y del triunfo de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien, siendo coordinador de campaña de Colosio, tras la muerte de este, se convertiría en el candidato priista a la presidencia de la República. En el estado de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, candidato priista a la gubernatura de la entidad, se proclama ganador en medio de protestas y acusaciones de fraude por parte de la Alianza Cívica Nacional y Chiapaneca, que argumentaba que un conjunto de
que argumentaba que un conjunto de irregularidades como cartografía amañada, aprobación de distritos y casillas atravesando montañas y cañadas en vez de secciones electorales, siguiendo la geografía natural para impedir que miles de campesinos e indígenas pudieran votar, recolección de credenciales de elector por parte del Ejército Federal, presencia de caciques en las urnas, coacción del voto a través de formas clientelares diversas, amenazas directas y de desaparición o cambio de actas, etcétera. Todo esto afectó los resultados de la elección y modificó la correlación de fuerzas a favor del candidato priista local. El 13 de octubre, el obispo Samuel Ruiz presenta una iniciativa para un nuevo diálogo y para reiniciar las conversaciones entre EZLN y el gobierno federal, que es saludada positivamente por el EZLN en noviembre. Sin embargo, a primeros de diciembre, los zapatistas consideran que la imposición de Eduardo Robledo formaliza la ruptura al cese del fuego por parte de las tropas militares y nombran, entre comillas, a Amado Avendaño Figueroa, director del periódico local El Tiempo y candidato PRDista a la gobernatura, como gobernador en rebeldía. Ello incluyó la entrega del bastón de mando por parte de los pueblos indígenas del estado, los cuales habían decretado su autonomía desde octubre. Asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, durante un acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. Ahí mismo se detiene a Mario Aburto Martínez, presunto autor del crimen. El 24 de marzo es declarado Día de Luto Nacional. El izamiento de la bandera fue a media asta en señal de duelo. El 29 de marzo, el PRI postuló como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León. Crisis económica de 1994 y error de diciembre. Para el año 1994, Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto gubernamental llevó a un déficit de cuenta corriente histórico, 7% del PIB, y para poder lidiar con ello, Salinas emitió los tesobonos, instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recaudar fondos el Banco de México. Con los diversos sucesos políticos ocurridos en 1994, asesinatos de Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, líder cameral del PRI, y la rebelión insurgente en Chiapas, muchos de los inversionistas se asustaron y fueron a canjear los tesobonos por efectivo, vaciando así las reservas monetarias del Banco de México. Era necesaria la toma de decisiones económicas para impedir la crisis, tales como alza en las tasas de interés para recuperar reservas y contraer la base monetaria o generar una devaluación controlada del peso. Sin embargo, Salinas de Gortari no tomó ninguna acción, presuntamente con el objetivo de no perder popularidad, puesto que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio. Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares, los tesobonos, y con un manejo incorrecto en términos políticos, fue corresponsable y precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre, y en el exterior como efecto tequila. Escándalos post-presidencia. Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995, su hermano Raúl fue arrestado y condenado tras haber sido acusado de diversos delitos, entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su excuñado, el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Massieu. El 1 de marzo de 1995, el expresidente Salinas se había declarado en huelga de hambre durante 36 horas. Salinas alegaba que el arresto de su hermano y el clima de linchamiento mediático que se había propiciado a partir del error de diciembre, entre comillas, provenían directamente de Los Pinos. El 3 de marzo de 1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país para regresar solo esporádicamente por asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo. En 2005, tras 10 años, 3 meses y 13 días, Raúl Salinas de Gortari quedó libre. Tampoco se estimó que tuviera responsabilidad en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, si bien le quedan pendientes procesos por delitos considerados menores como falsificación de documentos y tráfico de influencias. Otro de los hermanos, Enrique Salinas de Gortari, a quien la Interpol investigaba por lavado de dinero, fue asesinado en el Estado de México en 2004 en circunstancias aún no esclarecidas. Libros publicados por Carlos Salinas de Gortari. En 1982, Salinas publicó con el Fondo de Cultura Económica, en una edición de la SEP,
un estudio realizado en 1979 llamado Producción y Participación Política en el Campo. En 2000, Carlos Salinas publicó el libro México, un paso difícil a la modernidad, un amplio análisis de su sexenio de más de 1,300 páginas, donde explica los pasos que llevaron al Tratado de Libre Comercio, México después de la caída del bloque comunista, la disminución de la deuda, el conflicto de Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y otros temas. En mayo de 2008 publicó un nuevo libro llamado La década perdida, 1995-2006, Neoliberalismo y Populismo en México, donde critica seriamente las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, además de hacer también referencia a López Obrador. En diciembre de 2010 publicó su tercer libro llamado Democracia Republicana, ni Estado ni Mercado, una alternativa ciudadana, en el que reflexiona sobre la necesidad de construir una nueva etapa del liberalismo social, la democracia republicana basada en la lucha cotidiana, la participación organizada y el compromiso colectivo. Además, hace una crítica a los intelectuales orgánicos, entre comillas, que, abre cita o comilla, dominan el debate de las ideas, cierra cita, y presentan, se abre cita, versiones simplificadas de la realidad, se cierra cita o comillas, y los personaliza con Jorge Castañeda, Enrique Krause, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo Quesada. En el año 2011, previo a la elección presidencial, a celebrarse el año siguiente, Carlos Salinas escribe un nuevo libro llamado ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana. En dicho libro respalda su postura presentada en su libro anterior, la cual llama liberalismo social. Asimismo, critica a los gobiernos que llama neoliberales y neopopulistas. Neopopulistas. Se abre cita. Un Estado absorbente, incluyente, que convierte a ciudadanos en acarreados. Se cierra cita. En este trata de comparar a la obra de Vladimir Lenin que lleva el mismo título. En marzo de 2017 publicó Muros, Puentes y Litorales, la relación entre México, Cuba y Estados Unidos, una obra en la que Carlos Salinas hace un recuento histórico de episodios que marcaron la salvaguarda de la relación entre estos tres países. Y es así como llegamos al final de este programa que lo hemos dedicado en su totalidad a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Estoy seguro que habrá muchos detalles que no conocíamos y que si los conocíamos hemos profundizado en ellos. Así es que le vamos a agradecer que nos haya sintonizado y también a seguirle pidiendo que nos ayude a difundir estos programas. Estamos de nuevo estudiando, repasando historia para saber cómo llegamos del pasado al presente, rescatar la esencia de la historia y ver cómo usarla para plantearnos un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Pásenla muy bien, entonces será hasta el próximo programa. Hasta entonces.